¿Quién sabe que Dios es bueno? Amén. ¿Quién sabe que Cristo te ama? Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos otra vez a la iglesia del Nazareno Nuevo Amanecer en Effingham. Un aplauso a Cristo Jesús. No me lo dé a mí no me lo dé. A Cristo denle el aplauso. Amén. Aleluya. Esta mañana o esta tarde podríamos decir, vamos a empezar de un poquito diferente y voy a orar por lo que se va a hacer en este lugar. Después vamos a entonar esta linda himno. Este himno que lo encontramos en inglés nada más y entre la pastora y yo lo hemos traducido a ver cómo sale. ¿Ok? Amén. Bienvenidos, se les ama en Cristo, bienvenidos. Es muy lindo verles, es muy lindo. Y si yo, Raúl Mendoza, me alegro de verles, imagínense cuánto se alegra nuestro Señor y sus santos ángeles en el cielo. Amén. Aleluya. Vamos a comenzar buscando presencia del Señor. Cierra sus ojitos desde donde está. Bendito Padre, te damos gracias. Sabemos, Señor, que no existen las casualidades. Hay una razón de ser porque esta congregación está aquí, en Effingham, Illinois. Hay una razón de ser porque nosotros nos congregamos aquí. Y te lo dejamos todo a ti, Señor. Señor, en las cartas de Pedro dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Te amamos, Señor. Qué lindo tus palabras. Todos son todos. Todos sean salvos. Y esta noche te decimos te amamos. Gracias porque tu deseo de tu corazón, el deseo del corazón de Dios es que todos seamos salvos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor. Dejamos que la unción del cielo caiga esta noche y que la palabra que nos va a traer la pastora sea palabra que nos penetre en el corazón. Amén. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Bueno, ahora vamos a cantar. Les pido que se levanten. Levanten un ratito, después se sientan en los asientos cómodos, ¿sí? Alabado sea, Señor. Este es un canto para enamorarse de Cristo. Así como usted se enamoró de su señora, ahora les pido a los varones que se enamoren de Cristo Jesús, de Dios, amén. Y viceversa, a las señoras, les pido que ustedes se enamoren de Dios, de Cristo, amén. Quien nos amó primero. Aleluya. Vamos a cantar al Espíritu Santo. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Santo eres, Señor. Digno de toda alabanza. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Señor, en tu presencia hay sanidad.
tan solo tú, Señor, nos puedes salvar. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Invítelo. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Invítelo a su corazón. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Señor, satisface el hambriento de ti. Restaura, oh Padre, avívanos ya. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ponle pausa. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. ¿Se fijó cómo le estábamos diciendo bienvenidos al Espíritu Santo de Dios? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan todos los días de su vida en esta tierra. Amén. Aleluya. Ahora, sin más preámbulo, la pastora Luisa. Aleluya, gloria al Señor. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en Hechos 2. Vamos a empezar desde el verso 14 hasta el 21. Con la ayuda del Señor vamos a cubrir hasta el verso 41, pero solo vamos a leer hasta el 21. El título de este mensaje es El Sermón de Pedro. ¡Aleluya! Hechos 2, 14 al 21 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque todos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán.
Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Ustedes ven que cuando yo predico, a veces hago algunas aclaraciones. En el verso 14 dice, Pedro alzó la voz y les habló. Sería mejor traducido si decimos, les predicó claramente. Algo importante, Pedro no preparó este sermón anticipadamente. A veces yo tengo semanas para preparar un sermón y poquito a poco lo voy armando. Pero Pedro no tenía idea que él iba a predicar ese día. Pedro tenía una relación íntima con el Señor Jesucristo. Había recibido el poder del Espíritu Santo. Y Pedro amaba a Dios profundamente. Al predicar, Pedro sabía bien de lo que estaba hablando. Gloria al Señor. ¿Por qué Lucas nos dice que Pedro predicó claramente? Es también porque Pedro predicó en el idioma griego, el idioma que se hablaba en el Imperio Romano en aquel tiempo. Y ese no era el idioma principal de Pedro. Sin embargo, él habló muy claro para la gloria del Señor. En Mateo 4, verso 18, nos cuenta que Pedro fue el primer discípulo que Jesucristo llamó. En Mateo 16, 19, dice que Pedro fue el primero en reconocer que Jesús era el Mesías. Yeshua HaMashiach. Gloria a Jesús. En Juan 21, Pedro recibió la orden del Señor Jesucristo de cuidar de sus ovejas. Este mensaje de Pedro es dirigido especialmente a los judíos en Israel, especialmente los que se habían hecho la burla al escucharlos hablar en lenguas. Pensaron que estaban embriagados, ebrios. Y en el verso 15, Pedro hace una defensa de esta errada acusación al decir que estaban borrachos a las 9 de la mañana. Sinceramente, no creo que haya una cultura o algún lugar excepcional si alguien está borracho a las 9 de la mañana. Es por eso que Pedro necesita hacer esta aclaración. Y después viene la explicación de lo que estaba pasando delante de todos los visitantes de Jerusalén. Y Pedro empieza a hablarles del profeta Joel. Y esta es la explicación. El Espíritu Santo ya no era solamente para los profetas, para los sacerdotes o para los reyes de Israel,
como había sido antes. Les explica que el Espíritu Santo ahora está disponible para todos los que invocan el nombre del Señor y son salvos. Aleluya. También explica Joel, aclarado por Pedro, que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, está evidenciado por visiones, por sueños y por profecía, no por hablar en lenguas. Y como dije anteriormente, el Espíritu Santo es para todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, en fin, incluso para generaciones venideras y hasta el día de hoy. El Espíritu Santo está siendo derramado sobre los creyentes, por lo cual damos gloria al Señor. Y es ahora donde viene la parte más importante del mensaje de Pedro. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que debemos predicar para presentar a Jesucristo? No es tan difícil como ustedes piensan. En todos los institutos bíblicos, universidades bíblicas, se estudia este sermón de Pedro, porque es muy buena herramienta para predicar el mensaje de salvación. Según este mensaje de Pedro, hay 4 partes. Y vamos a leer los versos 22 y 23. Es Pedro hablando y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por mano de perversos, crucificándole. Y perdonen que he cambiado algunas palabras, es solamente para que lo podamos entender más claramente. Esta primera parte, para compartir el mensaje del Evangelio, es hablar de Jesucristo, lo que Él hizo y cómo murió Jesucristo. Mi pregunta para ustedes: ¿cuánto conoces de Jesús? Hemos estudiado todo el libro de Mateo, que nos tomó más de 2 años. Yo confío que los miembros de esta congregación conocen bastante. Amén. Y si no, ahí está en YouTube, está en Facebook, todos los estudios que hemos hecho para conocer más a Jesucristo. Pedro empezó diciendo que Jesús era el Nazareno. Nosotros, la iglesia del Nazareno, nos llamamos así por Jesús. Iglesia del Nazareno, Jesús el Nazareno. Amén. Y Pedro dice: Jesús fue aprobado por Dios. Ustedes ven que personajes políticos, personas importantes, tienen que recibir un apoyo, una acreditación, una aprobación. Y Jesucristo fue acreditado, fue respaldado por Dios entre nosotros. En otras palabras, Dios envió a Jesús y esta es la prueba: los milagros, las señales, los prodigios. Gloria a Dios.
Y Pedro les explica, Joel lo explica claramente, todo acerca de Jesucristo fue planeado por Dios muy anticipadamente. Es por eso que en tanto detalle la profecía es exacta. Se cumplió la profecía a la cabalidad. Todo ocurrió como Dios lo había planeado. No hubieron errores, no hubieron equivocaciones. Mi hermano, mi hermana, tuvimos todo un estudio completo de Mateo y ahí estudiamos cómo murió Jesús. ¿Podrías describirlo en tus propias palabras? Aquí Pedro lo dice muy brevemente. Murió por la injusticia de unos pocos perversos. Pero todos nosotros, tú y yo, crucificamos a Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible? Yo no estaba ahí. El momento que nosotros pecamos, ese momento nos convertimos en una de las personas que hiere a Jesucristo. Jesucristo murió por causa de los pecados del mundo entero. Y todos hemos participado en esto. Y es por eso que Pedro se los dice, todos ustedes lo han crucificado. Porque cada uno de nosotros llegamos a una edad en la que podemos distinguir, esto es bueno, esto es malo. Y la tendencia del ser humano es hacia lo malo. Y es ahí donde pecamos. Y nos damos cuenta que hemos pecado porque sabemos ya distinguir. Esto es bueno, esto es malo. Esto es correcto, esto no es correcto. Esto es justo, esto no es justo. Y nosotros pecamos con las cosas que hacemos, las cosas que pensamos y las cosas que salen de nuestros labios, que son producidas desde el corazón. Son tus pecados y los míos los que enviaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Vamos a leer el versículo 24. Y dice Pedro, y a Jesús Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria al Señor. Esta es la segunda parte de la predicación de las buenas noticias. El hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, es la prueba de que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Él es Dios. Por lo tanto, Jesús es digno de adorar, de alabar, de honrar, de glorificar. Esta es la prueba de que Jesús es el Cristo. Por eso lo llamamos Jesucristo. Amén. Los judíos lo llaman Yeshua HaMashiach. Y en términos que podemos entender mejor, el Salvador es el ungido de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no tendría ningún sentido si no hubiera resucitado. Es por eso que es importante, al presentar el Evangelio de Salvación, que hablemos de su resurrección. Vamos a leer los versos 25 al 36, que aunque parece largo, verdaderamente no lo es. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está
a mi derecha, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, no les puedo decir libremente, varones hermanos, les puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Gloria a Dios. La tercera parte de la presentación del Evangelio es hablar de la evidencia. Nosotros hoy podemos hablar de la evidencia de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Podemos mencionar este mismo pasaje que Pedro menciona a Joel y básicamente es todo lo que necesitaríamos para hacer esta presentación del mensaje de salvación. No es difícil. Pedro usó las Escrituras para explicar la llegada del Espíritu Santo. Utilizó las Escrituras para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también para declarar que Jesús es el Cristo, el Señor, el Mesías. En otras palabras, Jesús es nuestro amo. Él es el ungido de Dios y reina para siempre. Vamos a ver el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¡Wow! No sabía que estaba tan mal. ¿Ahora qué hago? Básicamente. Cuando dice se compungieron de corazón, hay traducciones que dicen se conmovieron profundamente. En el inglés incluso dice sus corazones estaban atravesados. Y es que el sermón de Pedro trajo convicción de pecado. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. No es tanto el predicador o el evangelista, es la palabra misma. Voy a leerles Hebreos, capítulo 4, el verso 12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted alguna vez tiene la oportunidad, y yo sé que Dios nos va a dar muchas oportunidades de predicar la palabra de Dios, la palabra de Dios es suficiente. Una buena presentación del Evangelio como la que hizo Pedro trae convicción. Un buen conocimiento y un buen manejo de la palabra de Dios trae convicción. Pero ahora viene la parte más importante del mensaje de Pedro, la cuarta parte. Voy a leerles el versículo 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Solo quiero hacer una breve aclaración. Cuando dice bautícense para el perdón de sus pecados, otras versiones dice remisión de pecados, o para que Dios les perdone sus pecados, no quiere decir que al bautizarse recibe el perdón de los pecados. Lo que quiere decir es, bautícense ya que Dios les ha perdonado sus pecados. O sea, primeramente, al creer en Jesús, nuestros pecados son perdonados. Y como un paso de obediencia, nos bautizamos. Ya que estamos perdonados, hacemos confesión pública de la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz, perdonando nuestros pecados. Quisiera hablar acerca del arrepentimiento. Juan el Bautista, ya que hemos estudiado Mateo, desde el capítulo 3, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Jesucristo nuestro Señor, también Mateo nos dice, Mateo 4:17, que Jesús también predicó el arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado. El arrepentimiento es una parte muy importante en la predicación del Evangelio. Yo les puedo decir que todas las personas que han predicado en contra del arrepentimiento, tristemente, son prueba de lo que significa no arrepentirse. Personas que han maltratado a sus familias, no había ningún respeto a los pastores, no había ni siquiera respeto hacia la palabra de Dios, no había ninguna consideración hacia sus hermanos y hermanas. Lamentablemente, ni una sola persona que han predicado el no arrepentimiento tenían nada bueno que ofrecer. El arrepentimiento, dicen ellos, es solo para los judíos, porque los judíos han recibido los 10 mandamientos. Pero saben, los judíos no son los únicos que han pecado contra Dios y contra sus hermanos. Los seres humanos tenemos una conciencia universalmente. En cada nación, en cada país, en cada cultura, en cada comunidad, en cada familia, tienen una conciencia moral que les dice, esto está bien, esto está mal. Esta guía
es lo que nos muestra cuando ofendemos a alguien. Y es por esta razón, por este hecho de que ofendemos, que debemos de arrepentirnos. Yo amo a mi esposo. Yo quiero tener una buena relación con él. Y si yo le ofendo y no le pido disculpas, mi relación va a fracasar. Mi relación con Dios es mucho más importante. Y cada vez que ofendo a Dios o ofendo a una persona, yo le pido perdón a Dios. Y a personas que he ofendido, el anterior domingo tuvimos nuestro momento de pedirnos perdón. Sinceramente les digo, si les he ofendido, no quiero volverlo a hacer. No quiero volver a lastimar a nadie, mucho menos a ustedes que yo amo. Y esta es una parte importante en las relaciones entre nosotros. ¿Cuánto más importante en nuestra relación con Dios? El arrepentimiento es el paso más importante para que haya un cambio. ¿Cuál es el cambio? Debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Debemos también de cambiar nuestra actitud hacia Jesucristo. ¿Quién es Jesús en tu vida? Si Él es lo más importante para ti, tu actitud hacia Jesús va a ser totalmente diferente. Y eso será prueba del arrepentimiento. ¿Por qué hablamos de Jesús? ¿Por qué hablamos de lo que Jesús ha hecho, de su muerte y de su resurrección? Es porque es muy importante entender quién es Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús? Entonces podremos tomar una decisión correcta en cuanto a Jesucristo. De creer en Él, o algunos también optan por rechazarlo. Conocer a Jesucristo, quién es y lo que Él ha hecho, también nos llevará a tomar una decisión. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es mi Señor o solamente es mi Salvador? Porque hay una diferencia. Y este es el punto en el que la Iglesia Universal por siglos y siglos ha fallado, ha fracasado. Y este error, este fracaso ha llevado a la muerte de millones de personas. Predicamos acerca de Jesucristo como el Señor. Y nos encanta decirlo. Jesús es mi Salvador. Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, el Salvador. Nos alegramos y nos sentimos satisfechos con esto. Y aunque es bueno que usted considere que Jesús es su Salvador, eso ni siquiera es lo más importante. La confesión de fe para salvación es confesar que Jesús es el Señor. Amén. ¿Qué quiere decir Jesús es el Señor? Y tal vez porque suena tan confuso, es que muchos predicadores no lo predican. Y es ahí otra vez, como dije, hemos fallado como iglesia. Si reconozco a Jesús como el Señor de mi vida, quiere decir que Jesús es mi amo. Jesús es mi dueño. Jesús es mi rey.
Si le suena mejor a usted, es mi presidente. Si le parece mejor, es mi jefe. Es mi líder supremo. Y para que Jesús sea el Señor de mi vida, yo debo de rendirme ante Él y permitir que Jesucristo dirija mi vida a través de su Espíritu Santo. Cuando nos rendimos a los pies de Jesús, solo entonces podemos reconocer que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, Yeshua HaMashiach. Vamos a leer los versos 39 al 41. Ya estamos casi para concluir. Y la palabra del Señor dice: porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Y con otras palabras, y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas para la gloria del Señor. Amén. En el día de Pentecostés se predicaron verdades muy importantes. Se proclamó a Jesucristo, su vida y su muerte. Se proclamó la resurrección de Jesús. Pedro dio prueba de todas estas presentaciones usando la palabra de Dios, las Escrituras. Hizo una excelente presentación del Evangelio de Salvación. Pero también hubo, el siguiente por favor, también hubo la confrontación con el pecado y la culpa de los oyentes. Hubo la invitación para arrepentirse, y también hubo la invitación para ser bautizados. Pedro les aseguró que el don, el regalo del Espíritu Santo era para todos: ancianos, jóvenes, judíos, no judíos, hombres, mujeres, los que están cerca, los que están lejos. Para esta generación, hace más de 2000 años, y para las generaciones todavía por venir, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito sea el Señor. Amén. Para terminar, 3,000 personas se convirtieron y fueron los primeros frutos para Jesús. Recuerden, el Pentecostés era la celebración de los primeros frutos de trigo en Israel. Pero ahora para nosotros es la celebración de los primeros frutos para Cristo Jesús. El desafío para ti hoy es este: que prediques el Evangelio, que hables de Jesucristo, de su vida, su muerte y su resurrección, que hagas esta invitación al arrepentimiento y para también ser bautizados. El desafío para ti también es que tú reconozcas que Jesús es el Señor, no solamente tu Salvador, que te rindas ante Cristo. Mi hermana,
en esta tarde, eres discípula de Jesucristo. Mi hermano, eres discípulo de Jesús. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor. Para concluir nuestro servicio de alabanza y adoración, vamos a tener un especial con nuestra hermana Vicky y nuestro hermano Richard. Los voy a invitar a que pasen adelante. I'll just